Estoy aquí sentada, con las manos temblando mientras sostengo esta taza de café que ya se enfrió hace media hora. Las palabras siguen rebotando en mi cabeza como balas perdidas. Te odio, mamá. Ojalá te mueras. Mi hija, mi Sofía, mi bebé de 16 años, me dijo eso hace apenas 2 horas y todavía siento el filo de cada sílaba cortándome por dentro. Me llamo Amparo, Amparo Jiménez. Tengo 38 años y hasta ayer pensaba que conocía a mi hija. Creía que éramos un equipo, ella y yo contra el mundo desde que su padre nos dejó cuando tenía apenas 5 años. 11 años criándola sola. 11 años de sacrificios, de noches sin dormir, de trabajar doble turno en el hospital para que no le faltara nada. Y ahora esto. El corazón me late tan fuerte que siento que va a salirse de mi pecho. Las paredes de esta cocina donde hemos desayunado juntas 1000 veces me parecen extrañas. Todo es igual, pero todo es diferente. La foto de nosotras en Acapulco el verano pasado me mira desde el refrigerador y quiero arrancarla. En esa foto sonreímos. En esa foto mi hija todavía me quería. Pero tengo que contarte desde el principio. Tengo que explicarte cómo llegamos aquí. Cómo una madre que lo dio todo terminó siendo la villana en la historia de su propia hija. Todo comenzó hace 3 meses cuando Sofía empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejó de contarme sobre su día en la escuela. Se encerraba en su cuarto durante horas. El celular se volvió una extensión de su mano y cuando yo preguntaba algo me respondía con monosílabos. Creí que era la adolescencia. Todas mis amigas me habían advertido que los 16 son difíciles, que es normal, que pasaría. Qué ingenua fui. Luego vinieron las mentiras, pequeñas al principio, que iba a casa de su amiga Daniela a estudiar, pero llegaba oliendo a cigarro, que tenía práctica de voleibol los sábados cuando el equipo había cancelado la temporada. Yo quería creerle, necesitaba creerle, porque aceptar que mi hija me mentía era aceptar que estaba perdiendo el control de la única cosa que me importaba en este mundo. El mes pasado encontré mensajes en su teléfono. Sí, revisé su teléfono. Sé que muchos dirán que invadí su privacidad, pero cuando una madre siente ese vacío en el estómago, ese presentimiento que te dice que algo anda mal, hace lo que tiene que hacer. Y lo que encontré me dejó helada. Los mensajes eran con un tal Brandon, 24 años. Tatuajes por todos lados según las fotos que le mandaba. Mi hija de 16 años saliendo con un hombre de 24. Se me revolvió el estómago. Las conversaciones eran... No puedo ni describirlo sin que se me haga un nudo en la garganta. Él le decía cosas que ningún adulto debería decirle a una adolescente. Y ella, Dios mío, ella le respondía. Le mandaba fotos. Le decía que me odiaba, que yo era una controladora, que apenas cumpliera los 18 se largaría con él. Confrontarla fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Esperé a que llegara de la escuela. Puse el teléfono sobre la mesa de la cocina. Ella supo de inmediato lo que había pasado. Sus ojos se llenaron de furia, no de vergüenza ni de miedo como yo esperaba, de pura rabia. Me gritó que no tenía derecho, que era su vida, que Brandon la entendía mejor que yo, que él sí la escuchaba. Cada palabra era un puñal. Traté de mantener la calma. Le expliqué que un hombre de esa edad no tiene nada bueno que buscar con una chica de 16, que las leyes existen por algo, que la diferencia de edad era enorme, que ella era menor de edad y él un adulto. Se rió en mi cara. Me dijo que yo estaba celosa, que como mi vida era miserable quería arruinarla de ella, que desde que papá se fue me había vuelto amargada. Mis manos temblaban, sentía que el piso se movía bajo mis pies. Le prohibí verlo. Tomé su teléfono. Le dije que estaba castigada hasta nuevo aviso. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que era mi deber como madre protegerla aunque me odiara. Preferible que me odiara viva a que me agradeciera muerta. Los siguientes días fueron un infierno. Sofía no me dirigía la palabra. Comía encerrada en su cuarto, se iba a la escuela y regresaba directo a encerrarse de nuevo.
Yo trataba de hablar con ella, pero era como hablarle a una pared. Sus ojos me atravesaban con odio puro cada vez que me veía. Hablé con la directora de la escuela, le conté la situación. Me prometió estar atenta. Llamé a las madres de sus amigas. Solo la mamá de Daniela me tomó en serio. Las demás me dijeron que estaba exagerando, que los chicos de ahora son así, que tenía que darle espacio, como si el espacio fuera a protegerla de un depredador. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. Una semana después de haberle quitado el teléfono, la directora me llamó a mitad de mi turno en el hospital. Sofía no había llegado a clases. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Salí corriendo del hospital sin siquiera quitarme el uniforme. Conduje como loca hasta la escuela, luego a casa de Daniela, luego a casa de todas sus amigas. Nada, nadie sabía nada, o eso decían. Llamé a la policía. Me dijeron que tenía que esperar 24 horas. 24 horas. Como si mi hija fuera un paquete perdido y no un ser humano en peligro. Les grité, les supliqué. Nada. El protocolo es el protocolo, me dijeron. Daniela finalmente cedió. Me llamó esa noche llorando. Me contó que Sofía le había pedido prestado su teléfono hace días, que había estado en contacto con Brandon todo ese tiempo, que planeaban encontrarse, que ese día iban a verse en un hotel cerca de la central de autobuses. Me dio la dirección. El miedo que sentí en ese momento no tiene nombre. Era algo visceral, animal. Tomé las llaves y salí disparada. No pensé, solo actuaba por instinto. El hotel era de esos baratos, de esos donde no piden identificación, donde van las parejas a escondidas. El tipo de la recepción no me quería dar información hasta que lo amenacé con llamar a la policía ahí mismo y armar un escándalo. Me dio el número de habitación. Subí las escaleras de 2 en 2. El pasillo olía a humedad y a cigarros. Las paredes estaban pintadas de un verde enfermizo. Llegué a la puerta. El número 215. Toqué, nadie respondió. Toqué más fuerte. Escuché voces adentro. La voz de Sofía y una voz de hombre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Grité que abrieran o tiraba la puerta. Hubo movimiento adentro, pasos apresurados. Finalmente, la puerta se abrió. Y ahí estaba él, Brandon, más grande de lo que parecía en las fotos, con ese aire de suficiencia que tienen los hombres que se creen invencibles. Detrás de él vi a Sofía. Estaba sentada en la cama, pálida, con los ojos rojos. Llevaba puesto solo su blusa y su ropa interior. Me dolió el alma verla así, mi bebé, mi niña, en ese cuarto horrible con ese hombre. Entré empujando a Brandon. Él trató de detenerme, pero la adrenalina me daba una fuerza que no sabía que tenía. Le grité cosas que ni siquiera recuerdo bien. Lo amenacé con la cárcel, con arruinarle la vida, con todo lo que se me ocurrió. Él se rió. Ese malnacido se rió y me dijo que Sofía había ido por voluntad propia, que ella lo quería, que yo era la loca sobreprotectora que no dejaba vivir a su hija. Sofía no dijo nada, solo lloraba en silencio. Tomé su ropa, se la aventé y le ordené que se vistiera. Brandon me dijo que me fuera, que Sofía se quedaría con él si ella quería. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Ahí sí se le borró la sonrisa. Cuando escuchó que estaba marcando, intentó quitarme el teléfono. Forcejeamos. Yo no iba a soltar ese teléfono aunque me rompiera la mano. Sofía gritó que parara, que la estaba avergonzando, que lo dejara en paz. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera podido recibir. La policía llegó 15 minutos después, aunque a mí me parecieron horas. 2 oficiales. Les expliqué la situación. Mostraron mi identificación y la de Sofía, menor de edad. 16 años. Brandon empezó a ponerse nervioso. Balbuceó algo sobre que no sabía su edad, que ella le había mentido. Mentiroso. En los mensajes quedaba clarísimo que sabía perfectamente cuántos años tenía mi hija. Se lo llevaron. No arrestado todavía, pero sí para interrogatorio.
Me dijeron que presentara una denuncia formal, que juntara las pruebas, los mensajes, las fotos, todo, que con eso podrían proceder con cargos por corrupción de menores y otros delitos que ni siquiera entendí bien en ese momento. Sofía y yo regresamos a casa en silencio. Ella iba en el asiento del copiloto mirando por la ventana. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no hacía ningún sonido. Yo tenía las manos aferradas al volante tratando de no derrumbarme ahí mismo. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba que estuviéramos a salvo. Cuando llegamos, Sofía se fue directo a su cuarto y cerró la puerta con llave. Yo me quedé en la sala. No podía moverme. El shock de todo lo que había pasado me cayó encima como una ola. Me senté en el sofá y por primera vez en años lloré. Lloré como no lloraba desde que mi esposo se fue. Lloré por mi hija, por su inocencia perdida, por la ingenuidad de pensar que ese hombre la amaba, por mi fracaso como madre al no darme cuenta antes. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la puerta de su cuarto. Cada tanto escuchaba sollozos del otro lado. Quería entrar, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que no me dejaría, que en su mente yo era la enemiga, la que había arruinado su historia de amor. No podía ver que era la que la había salvado de un abusador. Los días siguientes fueron extraños. Sofía apenas salía de su cuarto. Yo le dejaba comida en la puerta. A veces la encontraba intacta horas después. Dejó de ir a la escuela. Yo llamé para explicar la situación. Fueron comprensivos. Me sugirieron terapia. Conseguí el número de una psicóloga especializada en adolescentes. Cuando le dije a Sofía que iríamos, me gritó que estaba loca, que ella no necesitaba terapia, que la loca era yo. Mi hermana Lucía vino a visitarnos. Es 6 años mayor que yo y siempre ha sido mi apoyo. Le conté todo. Me abrazó mientras yo me derrumbaba de nuevo. Me dijo que había hecho lo correcto, que muchas madres no hubieran actuado a tiempo, que Sofía eventualmente lo entendería. Sus palabras me dieron un poco de paz, pero el vacío en mi pecho seguía ahí. Lucía intentó hablar con Sofía. Tocó la puerta, le dijo quién era. Mi sobrina Valeria, prima de Sofía y casi de su misma edad, también vino. Si Sofía no me escuchaba a mí, tal vez escucharía a alguien más cercano a su edad. Valeria entró al cuarto. Estuvieron hablando casi 2 horas. Cuando salió, Valeria tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que Sofía estaba convencida de que Brandon la amaba, que yo había arruinado su única oportunidad de ser feliz, que planeaba escaparse en cuanto cumpliera los 18. Valeria trató de hacerla entender que un hombre de 24 años que se mete con una chica de 16 no está bien de la cabeza, que si de verdad la amara, esperaría. Pero Sofía no quería escuchar razones. Presenté la denuncia formal como me había indicado la policía. Llevé todo, los mensajes, las capturas de pantalla, las fotos que ese tipo le había mandado a mi hija. El Ministerio Público asignó un agente al caso, una mujer seria pero amable que me explicó el proceso. Me dijo que estos casos son complicados porque muchas veces las menores defienden al agresor, que Sofía tendría que dar su declaración, que iba a ser difícil para todos. Cuando le dije a Sofía que tendría que declarar, explotó. Me dijo que yo la obligaba a mentir, que destruiría la vida de un hombre inocente. Inocente. Llamó inocente al tipo que había manipulado a mi hija durante meses. Mi paciencia se estaba agotando. Le grité por primera vez en años. Le dije que lo que ese hombre había hecho era un delito, que las leyes existen por algo, que ella era una niña y él un adulto que aprovechó. Se rió de nuevo, esa risa que me destrozaba. Me dijo que yo no entendía nada, que el amor no tiene edad, frases que claramente le había metido ese malnacido en la cabeza. Le respondí que eso no era amor, que el amor no manipula, que el amor no esconde, que el amor no le pide fotos íntimas a una menor de edad, que el amor espera. El día de su declaración tuve que llevarla prácticamente a rastras. Se negaba a bajar del coche. Lloraba, gritaba, me insultaba. Decía que la estaba obligando a traicionar al amor de su vida. Cada palabra era un cuchillo,
Pero no podía dejarla ganar. No podía dejar que ese tipo quedara libre para hacerle lo mismo a otra niña. La psicóloga del Ministerio Público habló con ella primero, 1 hora completa. Cuando salió, me dijo que Sofía presentaba todos los signos de manipulación emocional, que probablemente había un proceso de grooming, que Brandon había seguido un patrón típico de abusadores: ganarse su confianza, aislarla de su familia, hacerla creer que su amor era especial y único, pedirle que mantuviera el secreto. Grooming. Esa palabra se me quedó grabada. Leí sobre el tema después. Es cuando un adulto manipula psicológicamente a un menor con fines sexuales. Es sistemático. Es calculado. Y mi hija había caído en esas garras sin que yo me diera cuenta hasta que casi era demasiado tarde. La declaración fue un calvario. Sofía mintió. Dijo que ella había buscado a Brandon, que le había mentido sobre su edad, que yo era una madre controladora que no la dejaba vivir. Pero las pruebas no mentían. Los mensajes mostraban claramente que él sabía su edad, que la había contactado primero por redes sociales, que había sido sistemático en ganarse su confianza. El agente del Ministerio Público me aseguró que había suficientes elementos para proceder, que la declaración de Sofía, aunque contradictoria, no era lo único que importaba. Las pruebas materiales eran contundentes. Brandon fue formalmente acusado. Corrupción de menores, solicitud de material íntimo a una menor, intento de relaciones con una menor de edad. La audiencia se fijó para dentro de 3 meses. Su familia me llamó. Me suplicaron que retirara los cargos, que Brandon era un buen chico que había cometido un error. Un error. Como si manipular a una adolescente fuera algo que se hace por accidente. Les colgué. Bloqueé sus números. No iba a permitir que me hicieran sentir culpable por proteger a mi hija. Pero la presión era constante. Empezaron a mandarme mensajes por redes sociales, a veces amenazantes, a veces suplicantes. Tuve que cerrar todas mis cuentas. Cambié mi número de teléfono. Era agotador. Sofía se enteró de los cargos. No sé cómo, pero se enteró. Probablemente Brandon o su familia encontraron la forma de contactarla. Ese día llegó del colegio hecha una furia. Me esperaba en la sala. Cuando abrí la puerta, me lanzó el celular que le había regresado hacía unos días, pensando que las cosas estaban mejorando. Me gritó, me dijo que era una monstruo, que le estaba arruinando la vida a ella y a Brandon, que lo iban a meter a la cárcel por mi culpa, no la de él por meterse con una menor. No la de él por manipularla. Mi culpa por denunciarlo. El mundo al revés. Traté de explicarle de nuevo, de hacerle ver que lo que Brandon hizo está mal, no importa cómo ella lo sienta. Que la ley protege a los menores precisamente porque los adultos no deben abusar de su inexperiencia. Que cuando tenga mi edad lo va a entender. Pero esas palabras solo la enfurecieron más. Me dijo que me odiaba, que era la peor madre del mundo, que ojalá hubiera sido su papá quien se quedara con ella cuando se separaron, que él sí la habría entendido. Eso dolió. Su padre nos abandonó, se fue con otra mujer y apenas la ve una vez al año, pero en su mente distorsionada por el dolor, él era el bueno y yo la villana. Empecé a ir a terapia yo también. Lo necesitaba. Necesitaba un espacio donde poder desahogarme sin sentir que estaba siendo juzgada. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a entender que lo que estaba viviendo era parte del proceso, que Sofía estaba atravesando algo similar a una ruptura amorosa, pero multiplicado por la manipulación que había sufrido, que iba a tomar tiempo, mucho tiempo. Me enseñó técnicas para mantener la calma cuando Sofía me atacaba verbalmente. Estrategias para poner límites sin alejarla más. Formas de mostrarle que la amaba sin importar qué tan horrible me tratara. Porque al final del día, ella seguía siendo mi hija, mi bebé. Y yo seguiría siendo su madre, aunque ella no quisiera. Las semanas pasaban y la tensión en casa era insoportable. Sofía había vuelto a la escuela, pero su rendimiento era pésimo. Las maestras me llamaban preocupadas. Había perdido interés en todo.
Ya no participaba en voleibol que antes le encantaba. Sus amigas me decían que estaba distante, que pasaba los recreos sola, que lloraba en los baños. Mi corazón se rompía cada día un poco más. Verla así y no poder hacer nada era devastador. Intentaba acercarme, pero ella me rechazaba. Le preparaba sus comidas favoritas y las dejaba intactas. Le compraba cosas que le gustaban y ni las miraba. Era como vivir con un fantasma de la hija que solía tener. Una noche escuché ruidos en su cuarto. Eran las 3 de la mañana. Me levanté y fui a ver. La luz estaba prendida bajo la puerta. Toqué suavemente. No hubo respuesta. Abrí. Sofía estaba en el piso, rodeada de fotos rotas, fotos de ella y Brandon, fotos de nosotras cuando era pequeña, fotos de la familia, todas hechas pedazos. Estaba llorando en silencio, abrazándose las rodillas. Me arrodillé junto a ella. Por primera vez en semanas no me rechazó. Me dejó abrazarla. Lloró en mis brazos como no lloraba desde que era una niña pequeña. No dijo nada, yo tampoco. Solo la sostuve. Le acaricié el cabello como hacía cuando tenía pesadillas de pequeña. Nos quedamos así hasta que el sol empezó a salir. Esa mañana pensé que tal vez habíamos dado un paso adelante, que quizá finalmente estaba empezando a procesar todo. Me equivoqué de nuevo. Al día siguiente era como si esa noche no hubiera existido. Sofía volvió a su silencio hostil, a sus miradas de odio, a sus respuestas cortantes. Pero algo en mí había cambiado. Esa noche me había demostrado que mi hija seguía ahí adentro, que bajo toda esa rabia y ese dolor, todavía existía la niña que me necesitaba. Solo tenía que ser paciente, más paciente de lo que había sido nunca. La fecha de la audiencia se acercaba. El abogado que me asignaron me preparó para lo que vendría. Me explicó que la defensa de Brandon iba a tratar de hacerme ver mal, que dirían que soy una madre sobreprotectora que malinterpretó una relación consensuada, que usarían las declaraciones contradictorias de Sofía a su favor, que no iba a ser fácil, pero que las pruebas eran sólidas, que confiara en el proceso, como si la confianza fuera algo que todavía me quedara después de todo esto. Pero no tenía opción, tenía que seguir adelante, por Sofía, por todas las niñas que podrían ser las siguientes víctimas de Brandon si no lo detenían ahora. Una semana antes de la audiencia, la directora de la escuela de Sofía me llamó a su oficina. Tenía una expresión grave. Me dijo que había un problema, que Sofía había sido vista en el estacionamiento de la escuela hablando con un joven que respondía a la descripción de Brandon, que la maestra de guardia había intervenido y él había huido, pero que Sofía se había negado a hablar sobre el incidente. El mundo se me vino abajo de nuevo. Había violado la orden de restricción que le habían impuesto, y Sofía había ido voluntariamente a verlo. O tal vez él la había contactado. No sabía qué era peor. Llamé inmediatamente al abogado. Me dijo que reportara el incidente a la policía, que eso fortalecía el caso, que demostraba el patrón de acoso. Confronté a Sofía esa tarde. Le mostré el reporte de la escuela. Esperaba negación, esperaba mentiras, esperaba gritos. Pero lo que hizo fue peor. Sonrió. Me miró con esa sonrisa desafiante y me dijo que sí, que lo había visto, que seguían en contacto, que nunca iba a dejarlo, que cuando cumpliera 18 se iba a ir con él, y no había nada que yo pudiera hacer para impedirlo. Esa sonrisa me heló la sangre. No era la sonrisa de mi hija, era la sonrisa de alguien que ha sido completamente manipulado, alguien que ya no piensa por sí mismo, alguien que repite las palabras de otro. Le quité el teléfono de nuevo. Revisé la escuela, su mochila, su cuarto. Encontré otro celular escondido en el fondo de su closet, detrás de una caja de zapatos. Un teléfono barato de prepago. Lo encendí. Mensajes de Brandon. Cientos. Le decía que la amaba, que yo era la mala, que pronto estarían juntos, que solo tenían que esperar un poco más, que después de la audiencia, si él quedaba libre, podían irse lejos donde nadie los molestara. Quedaba libre. Ese malnacido todavía pensaba que iba a quedar libre, que podría seguir manipulando a mi hija sobre mi cadáver.
Tomé el teléfono y lo entregué a la policía como evidencia adicional. Cada mensaje era otra prueba de que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, de que era sistemático, de que no tenía ninguna intención de dejar en paz a Sofía. El día de la audiencia llegó. Me vestí con mi mejor ropa. Necesitaba verme fuerte, aunque por dentro estaba destrozada. Sofía se negó a arreglarse. Bajó en pants y con el cabello sin peinar. Su forma de protestar, de demostrarme que no estaba de mi lado, que nunca estaría de mi lado. La sala de audiencias era fría, paredes blancas, luces fluorescentes, filas de bancas de madera. Brandon estaba ahí con su abogado. Me miró con odio puro. Yo le sostuve la mirada. No iba a dejarle ver que tenía miedo, aunque lo tenía. Tenía miedo de perder. Tenía miedo de que mi hija me odiara para siempre. Tenía miedo de no ser suficiente para protegerla. Sofía tuvo que declarar de nuevo. El juez le hizo preguntas. Ella respondió en voz baja. Dijo que Brandon nunca la había presionado, que ella había querido todo lo que pasó. El abogado de Brandon se veía triunfante, pero entonces el fiscal presentó los mensajes, todos, los que yo había encontrado y los del teléfono nuevo, los que mostraban claramente la manipulación, las promesas, las amenazas sutiles de que si lo dejaba, él se haría daño. Vi cómo el rostro de Sofía cambiaba mientras leían los mensajes en voz alta, como si los estuviera escuchando por primera vez desde afuera, como si finalmente pudiera ver lo que yo había visto desde el principio. El abogado defensor trató de objetar, de decir que los mensajes estaban sacados de contexto, pero el contexto era claro, cristalino. Un adulto manipulando sistemáticamente a una menor. El juez pidió un receso. Salimos de la sala. Sofía estaba pálida. Se sentó en una banca del pasillo y se abrazó a sí misma. Quise acercarme, pero mi hermana Lucía me detuvo. Me dijo que le diera espacio, que la dejara procesar. Así que solo me quedé ahí parada a unos metros, vigilándola, asegurándome de que estuviera bien, aunque no pudiera hacer nada más. Cuando volvimos a entrar, el fiscal llamó a un experto, una psicóloga especializada en grooming y abuso de menores. Explicó en términos técnicos pero claros cómo los abusadores operan, cómo ganan confianza, cómo aíslan a sus víctimas de su familia, cómo las hacen creer que tienen una relación especial. Cada palabra era una descripción exacta de lo que Brandon había hecho con Sofía. Luego presentó estadísticas. ¿Cuántas víctimas de grooming defienden a sus agresores? ¿Cuánto tiempo toma que una víctima reconozca el abuso? ¿Por qué las víctimas adolescentes son particularmente vulnerables? Miré a Sofía. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente algo estaba penetrando esa coraza que había construido. El juez deliberó durante lo que me parecieron años, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Cuando volvió, su expresión era seria. Leyó su veredicto. Brandon fue declarado culpable de corrupción de menores y acoso a menor de edad. 2 años de prisión. Registro como delincuente sexual. Orden de alejamiento permanente de Sofía. 2 años. Me parecía poco por todo el daño que había causado. Pero era algo, era justicia. Brandon gritó que era injusto, que él no había hecho nada malo. Su familia lloraba en las bancas de atrás, pero yo solo podía pensar en mi hija, en cómo este momento cambiaría su vida, en cómo tendría que aprender a sanar. Salimos de la corte. Los reporteros nos esperaban afuera. Al parecer, el caso había generado interés mediático. Una madre luchando contra un depredador que había manipulado a su hija. Querían entrevistas, querían declaraciones. Les dije que no, que solo queríamos paz, que queríamos sanar. Mi abogado manejó las preguntas mientras yo llevaba a Sofía al coche. El viaje a casa fue en silencio, pero era un silencio diferente, no hostil, solo silencio. Sofía miraba por la ventana. Yo mantenía las manos en el volante, concentrada en la carretera, pero consciente de cada respiración de mi hija. Cuando llegamos, ella se bajó del coche sin decir nada y entró a la casa. Yo me quedé unos minutos en el coche, dejando salir todo el estrés acumulado.
Esa noche preparé la cena, pasta con la salsa que le gustaba cuando era pequeña. Toqué su puerta y le dije que estaba lista. No esperaba que saliera, pero lo hizo. Se sentó a la mesa. No habló, pero comió. Fue la primera vez en meses que cenábamos juntas sin que hubiera gritos o insultos. Los días siguientes fueron extraños. Sofía empezó a ir a terapia. La psicóloga que nos habían recomendado era una mujer joven, cercana, que había trabajado con muchas víctimas de grooming. Las primeras sesiones fueron difíciles. Sofía llegaba enojada y salía llorando, pero seguía yendo, eso era lo importante, seguía yendo. Empezó a hablarme de nuevo, conversaciones cortas, preguntas simples, ¿qué había para comer? Si había llegado su ropa de la lavandería, cosas mundanas, pero eran palabras, eran comunicación, era un puente, aunque frágil, que se estaba construyendo de nuevo entre nosotras. Una tarde, unas 3 semanas después del juicio, llegué del trabajo y la encontré en la sala. Estaba viendo fotos viejas, álbumes que no habíamos abierto en años, fotos de cuando era bebé, de sus primeros días de escuela, de cumpleaños y navidades. Me senté junto a ella. No dije nada, solo miré las fotos con ella. Después de un rato, habló. Su voz era pequeña, frágil, como la de la niña que había sido. Me dijo, «Lo siento, mamá». 2 palabras, tan simples, tan poderosas. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. La abracé. Ella se dejó. Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas, durante mucho tiempo. Me dijo que estaba empezando a entender. Que en terapia le habían explicado cómo Brandon la había manipulado. Cómo había usado técnicas específicas para hacer que se sintiera especial y que después dependiera emocionalmente de él. Que ahora que lo veía desde afuera, se daba cuenta de todas las señales de alerta que había ignorado. Me contó cosas que no sabía. Cómo Brandon la había contactado primero por Instagram. Cómo había empezado con comentarios inocentes en sus fotos. Cómo gradualmente había pasado a mensajes privados. Cómo le decía que era madura para su edad. Que no era como otras chicas de 16 años. Que merecía a alguien que la valorara de verdad. Todas las frases típicas de un manipulador. Me dijo que al principio ella también había sentido que algo estaba mal, que cuando él le pidió su número, dudó, que cuando le dijo su edad y él no pareció importarle, una vocecita en su cabeza le dijo que eso era raro. Pero él era tan encantador, tan atento, le escribía todo el día, la hacía sentir vista, escuchada, especial. Luego vino el aislamiento. Brandon empezó a decirle que yo no la entendía, que sus amigas tenían envidia de su relación, que la gente de su edad era inmadura, que solo él la comprendía de verdad, y ella le creyó. Empezó a alejarse de mí, de sus amigas, de su vida normal. Todo giraba alrededor de él. Las lágrimas no dejaban de correr por su rostro mientras hablaba. Me dijo que se sentía estúpida, que cómo no se había dado cuenta. Le dije que no era estúpida, que Brandon era un experto en manipular, que había hecho esto antes probablemente, que ella era la víctima y no tenía nada de qué avergonzarse. Me preguntó si algún día se le iba a quitar este sentimiento, este peso en el pecho, esta sensación de haber sido usada. Le dije la verdad, que iba a doler durante mucho tiempo, que el proceso de sanación no era lineal, que habría días buenos y días malos, pero que sí, eventualmente dolería menos, que eventualmente podría confiar de nuevo, amar de nuevo, ser feliz de nuevo. Me preguntó algo que me rompió el corazón. ¿Por qué no me dejaste cuando fui tan horrible contigo? Mis lágrimas se hicieron más intensas. Le tomé la cara entre mis manos y le dije, porque eres mi hija, porque te amo más que a nada en este mundo, porque sabía que la niña que me odiaba no eras tú realmente. Era el dolor hablando, era la manipulación hablando, pero tú, mi verdadera Sofía, siempre estuvo ahí adentro, y yo iba a esperarte todo el tiempo que fuera necesario. Esa conversación fue un punto de inflexión. No significa que todo se arregló de la noche a la mañana.
Todavía había días difíciles, días donde Sofía se encerraba en su cuarto, días donde la tristeza la consumía, días donde la rabia volvía, no contra mí esta vez, sino contra Brandon, contra ella misma, contra la situación. Pero ahora podíamos hablar. Cuando tenía un día malo, podía decírmelo. Podía llorar en mis brazos en lugar de llorar sola. Podía expresar su enojo sin sentir que me estaba atacando. La terapia estaba ayudando. Lento, pero seguro. Estaba ayudando. Volvió a conectarse con sus amigas, especialmente con Daniela, que había sido increíblemente paciente durante todo el proceso. Su equipo de voleibol la recibió de vuelta con los brazos abiertos. Sus calificaciones empezaron a mejorar. Seguía teniendo pesadillas. Seguía teniendo momentos de ansiedad, pero estaba viviendo de nuevo. Un día llegó de la escuela con una noticia. Su profesora de literatura le había pedido que escribiera un ensayo sobre un momento transformador en su vida. Sofía había escrito sobre su experiencia, sobre grooming, sobre manipulación, sobre recuperación. La profesora quedó tan impresionada que le sugirió presentarlo en un concurso de ensayos a nivel estatal. Al principio Sofía dijo que no, que era muy privado, que no quería que extraños conocieran su historia, pero después lo pensó mejor. Me dijo que tal vez su historia podría ayudar a otras chicas. Que si una sola adolescente leía su ensayo y reconocía las señales de alerta que ella había ignorado, habría valido la pena. Presentó el ensayo. Ganó el primer lugar. La invitaron a leerlo en una ceremonia. Yo estaba en primera fila. La vi subir al podio. Su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo. Contó su historia con honestidad brutal. Habló de la vergüenza, del dolor, de cómo casi pierde a su familia, de cómo su madre la salvó aunque ella la odiara por ello. Cuando terminó, el silencio en el auditorio era absoluto. Luego comenzaron los aplausos. No solo aplausos educados, aplausos de pie, de emoción. Varias mujeres tenían lágrimas en los ojos. Una señora se acercó después y le agradeció. Le dijo que su hija de 15 años estaba en una situación similar, que el ensayo de Sofía le había dado el valor de actuar. Mi hija estaba transformando su dolor en algo útil, en algo que podía ayudar a otros. Estaba tomando el peor momento de su vida y encontrándole propósito. El orgullo que sentí en ese momento es indescriptible. No orgullo de madre típico, sino el orgullo profundo de ver a alguien que amas levantarse de las cenizas. Después de la ceremonia del ensayo, empezaron a llegarle invitaciones. Escuelas que querían que hablara sobre grooming y seguridad en Internet. Organizaciones de protección infantil que querían su testimonio. Al principio era abrumador, pero Sofía decidió que quería hacerlo, que quería usar su voz. Desarrollamos una rutina. Ella hablaba en escuelas los fines de semana, ocasionalmente. Yo siempre estaba ahí, en el público, apoyándola. A veces era difícil escucharla contar la historia de nuevo. Cada vez descubría detalles nuevos que no me había contado. Cosas que Brandon le había dicho. Formas en que la había manipulado. Cada detalle era otro puñal, pero también otra pieza del rompecabezas que me ayudaba a entender todo lo que había pasado. Una organización local contra el abuso infantil la invitó a ser parte de su junta de jóvenes asesores. Un grupo de adolescentes y jóvenes adultos que habían pasado por experiencias similares y ahora ayudaban a diseñar programas de prevención. Sofía aceptó. Encontró una comunidad de gente que entendía su dolor sin necesidad de explicaciones. Gente que no la juzgaba. Gente que celebraba su supervivencia. Verla florecer así era hermoso y desgarrador a la vez. Hermoso porque estaba sanando. Desgarrador porque no debería haber tenido que pasar por esto para llegar aquí. Ningún niño debería. Pero así era nuestra realidad y estábamos aprendiendo a vivir con ella. Su cumpleaños 17 llegó. Había dudado si celebrarlo, si ella querría, pero Sofía me sorprendió. Dijo que quería una pequeña reunión, solo familia cercana y sus amigas más íntimas.
Organizamos una cena en casa. Nada ostentoso, solo gente que la amaba, gente que había estado ahí durante los momentos oscuros. Durante la cena, Lucía propuso un brindis. Todos levantamos nuestras copas. Bueno, los adultos con vino y los chicos con refresco. Lucía habló sobre la fortaleza de Sofía, sobre cómo había enfrentado algo terrible y había salido más fuerte, sobre cómo su valentía estaba ayudando a otras chicas. Las lágrimas corrían libremente. Era un llanto de sanación, de celebración, de amor, pero no todo era perfecto. Nunca lo es. Sofía todavía tenía días malos, días donde el recuerdo de Brandon la atacaba sin aviso, días donde se cuestionaba cada decisión que había tomado, días donde la rabia contra sí misma era tan fuerte que me asustaba. Una noche, unos meses después de su cumpleaños, la encontré en el baño. Tenía unas tijeras en la mano. Se había cortado el cabello de forma drástica, desigual, casi violenta. Cuando me vio, empezó a llorar. Me dijo que necesitaba cambiar, que cuando se veía al espejo veía a la chica tonta que había caído en la manipulación de Brandon, que necesitaba verse diferente. No la regañé. No me asusté, bueno, no dejé que viera mi susto. Le quité las tijeras con cuidado. Le limpié las lágrimas. Le dije que mañana iríamos a la estilista a arreglar su cabello. Que estaba bien querer cambiar, que el cambio a veces era necesario, pero que ella no era tonta, que nunca fue tonta, que fue víctima, y que hay una diferencia enorme. Al día siguiente fuimos a la estilista, una mujer mayor, amable, que escuchó lo que Sofía quería sin hacer preguntas. Le hizo un corte pixie, corto, atrevido, completamente diferente. Cuando Sofía se vio en el espejo, sonrió. Una sonrisa real. Me dijo, siento que puedo respirar. Como si me hubiera quitado un peso. El cabello es solo cabello. Crece de nuevo. Pero para ella significó algo más profundo. Significó tomar control. Significó decidir por sí misma cómo quería verse. Significó un nuevo comienzo. Y yo iba a apoyar cada uno de sus nuevos comienzos, sin importar cuántos necesitara. Brandon cumplió 6 meses en prisión cuando recibimos una carta. Era de él. Había conseguido nuestra dirección de alguna forma. La carta estaba llena de manipulación. Decía que la extrañaba, que lo que tuvieron fue real, que cuando saliera podrían estar juntos, que esperara por él, las mismas tácticas de siempre. Sofía la leyó. Vi su rostro mientras lo hacía. Esperaba ver dolor, esperaba ver confusión. Esperaba ver algo de la chica que solía defender a Brandon, pero lo que vi fue rabia. Rabia pura y justificada. Sofía rompió la carta en pedazos. La tiró a la basura. Me miró y me dijo, «Qué patético. Cree que todavía puede manipularme». Reportamos la carta a su oficial de libertad condicional. Era violación de su orden de alejamiento. Le agregaron tiempo a su sentencia. Sofía testificó en la audiencia. Esta vez su testimonio fue diferente. Claro, fuerte, sin dudas. Explicó cómo cada línea de la carta era un intento de manipulación, cómo reconocía las tácticas que usaba, cómo ya no iba a permitir que la controlara. El juez la felicitó por su valentía. Le extendió la orden de alejamiento por 5 años más después de que Brandon saliera de prisión. También ordenó que Brandon tomara terapia obligatoria para agresores sexuales. Era algo. No era suficiente para compensar el daño causado, pero era algo. Después de la audiencia, Sofía y yo fuimos a comer a nuestro restaurante favorito, un lugar pequeño de comida mexicana donde habíamos ido 1000 veces. Era nuestro lugar. Nos sentamos en nuestra mesa usual, ordenamos lo de siempre, y por primera vez en más de un año, todo se sintió normal. No perfecto, pero normal. Éramos madre e hija almorzando juntas, compartiendo una comida, riendo de algo tonto que el mesero había dicho. Era simple, era hermoso. Sofía empezó a hacer planes para el futuro. Quería estudiar psicología, especializarse en trauma infantil. Quería ayudar a otros niños que hubieran pasado por lo que ella pasó. Su propósito había nacido de su dolor.
Era la forma más hermosa de transformar algo horrible en algo significativo. Empezó a investigar universidades, a estudiar para los exámenes de admisión. Su promedio había mejorado tanto que tenía oportunidades de becas. Yo la ayudaba con los ensayos de aplicación, leía sus borradores, la veía escribir sobre su experiencia con una honestidad desgarradora, pero también con esperanza, con determinación. Una de sus maestras, la que le había sugerido presentar su ensayo al concurso, se ofreció a escribirle una carta de recomendación. En ella describía a Sofía como una de las estudiantes más resilientes que había conocido, como alguien que había enfrentado adversidad y había emergido con un propósito claro, como una líder en potencia que podría cambiar vidas. Yo también escribí una carta para algunas de sus aplicaciones. Las universidades a veces piden que los padres expliquen cualquier situación especial. Escribí sobre nuestra experiencia, sobre el caso legal, sobre cómo Sofía había superado todo. Fue difícil escribirlo. Cada palabra me recordaba los momentos oscuros, pero también me recordaba cuán lejos habíamos llegado. Las cartas de aceptación empezaron a llegar en primavera. Sofía había aplicado a 7 universidades. Fue aceptada en 5, con becas parciales en 3. Estaba extasiada. Yo estaba orgullosa y aterrada, orgullosa de todo lo que había logrado, aterrada de dejarla ir. Después de todo lo que habíamos pasado, la idea de que se fuera a vivir sola me daba pánico. Hablamos sobre ello en terapia, tanto en su terapia individual como en las sesiones de terapia familiar que habíamos empezado unos meses atrás. La terapeuta me ayudó a entender que tenía que dejarla crecer, que aferrarme a ella por miedo no era amor, que confiar en ella, en su juicio, en todo lo que había aprendido, era la forma más pura de amarla. Sofía eligió una universidad a 3 horas de casa, lo suficientemente lejos para tener independencia, lo suficientemente cerca para venir de visita. Empezamos a planear. Compramos cosas para su dormitorio, sábanas, almohadas, lámpara de escritorio. Cada compra era emocionante y desgarradora. El verano antes de que se fuera a la universidad fue especial. Pasamos mucho tiempo juntas. Viajes a la playa, noches de películas, conversaciones largas sobre todo y nada. Ella me contaba sus esperanzas para la universidad. Yo compartía historias de mis propios años universitarios. Éramos más que madre e hija. Éramos amigas, confidentes, un equipo. Una noche, sentadas en el patio mirando las estrellas, Sofía me dijo algo que guardé en mi corazón. Me dijo: «Mamá, sé que lo pasé horrible, que te traté horrible, que te dije cosas imperdonables, pero quiero que sepas que tú me salvaste, no solo de Brandon, me salvaste de mí misma, de las decisiones que estaba a punto de tomar, de tirar mi vida por alguien que no lo merecía. Me salvaste y jamás voy a poder agradecértelo lo suficiente». Las lágrimas corrían por mi rostro, por el de ella también. Le dije que ser su madre era el honor más grande de mi vida, que volvería a hacer todo exactamente igual si eso significaba mantenerla a salvo, que el amor de una madre no necesita agradecimiento, solo necesita ser, y yo siempre sería su madre, siempre estaría ahí. Siempre la amaría incondicionalmente. El día de llevarla a la universidad llegó demasiado rápido. Empacamos el coche hasta el tope. Cajas con su ropa, sus libros, sus cosas. El peluche que le había comprado cuando nació y que nunca se había separado de ella. Fotos de nosotras, su laptop nueva, todo lo que necesitaría para esta nueva etapa. El viaje fue emotivo. Cantamos canciones en el radio. Nos reímos, lloramos, hablamos, silencio cómodo, todo. Cuando llegamos al campus, Sofía estaba nerviosa pero emocionada. Conoció a su compañera de cuarto, una chica dulce de otro estado que también estudiaba psicología. Parecían congeniar bien. Armamos su lado del cuarto, colgamos pósters, acomodamos sus libros, tendimos su cama. Cuando todo estuvo listo, llegó el momento de despedirme. El momento que había estado temiendo. La abracé fuerte, le recordé todo lo que habíamos hablado,
que me llamara cuando quisiera, que vendría a visitarla, que ella podía venir a casa cuando necesitara, que siempre estaría ahí. Sofía lloraba. Yo lloraba. Pero eran lágrimas diferentes a las que habíamos derramado el año anterior. Eran lágrimas de amor, de transición, de un nuevo comienzo. Me dijo que me amaba. Yo le dije que la amaba más. Una última abrazo y me fui. El camino de regreso fue el más largo de mi vida. La casa se sentía vacía. Su cuarto estaba vacío. Mi corazón se sentía vacío, pero también estaba lleno de esperanza por su futuro. Las primeras semanas fueron difíciles para ambas. Sofía me llamaba casi todos los días, a veces llorando, extrañando la casa, dudando de si había tomado la decisión correcta. Yo la escuchaba, la animaba. Le recordaba lo fuerte que era. Poco a poco las llamadas se hicieron menos frecuentes, no porque me necesitara menos, sino porque estaba ocupada, viviendo, estudiando, haciendo amigos, exactamente lo que se suponía que debía hacer. En su primer semestre se unió a un grupo de apoyo en el campus para sobrevivientes de abuso. También se unió a un club de psicología. Empezó a hacer voluntariado en una línea de crisis para adolescentes. Estaba floreciendo. Cada vez que hablábamos me contaba algo nuevo, alguien nuevo que había conocido, algo nuevo que había aprendido. Era feliz. Vino a casa en acción de gracias. Ver su auto llegar fue una de las alegrías más grandes que he sentido. Corría a abrazarla. Se veía diferente, mayor, más segura, más ella. Pasamos el fin de semana cocinando, hablando, viendo películas. Me contó sobre sus clases, sobre cómo había llorado en su clase de desarrollo infantil cuando hablaron sobre trauma, sobre cómo su profesora, después de clase, la había llamado a su oficina y habían hablado, sobre cómo esa profesora se había vuelto su mentora, sobre los planes que estaban haciendo juntas para un proyecto de investigación sobre grooming en redes sociales. También me contó sobre un chico. Se llamaba David. Estudiaba trabajo social. Se habían conocido en el grupo de apoyo. Él también era sobreviviente, de abuso familiar en su caso. Mi primer instinto fue pánico. Después de Brandon, la idea de Sofía con alguien me aterraba. Pero ella me tranquilizó. Me dijo que iban despacio, que David entendía su trauma porque tenía el suyo propio, que eran amigos primero, que si se convertía en algo más, sería orgánico, que había aprendido a reconocer las señales de alerta, que nunca más permitiría que alguien la manipulara. Confiaba en ella. Tenía que confiar en ella. Así que le di mi bendición y le pedí que me lo presentara eventualmente. En Navidad vino de nuevo a casa. Esta vez trajo a David. Era un chico tranquilo, educado, respetuoso. La forma en que miraba a Sofía era dulce pero no posesiva. La forma en que interactuaban era sana, de iguales. No había esa dinámica de poder que había visto en los mensajes de Brandon. Me cayó bien. Más importante aún, vi que Sofía estaba feliz con él de una forma real, genuina. No la felicidad febril y caótica que había tenido con Brandon. Una felicidad tranquila, sólida. El segundo semestre, Sofía empezó a dar charlas en escuelas preparatorias de la zona donde estaba su universidad. Sobre su experiencia, sobre grooming, sobre cómo reconocer manipulación. Me mandaba fotos después de cada charla, fotos con estudiantes que la habían abordado después para agradecerle, para contarle sus propias historias, para pedirle consejo. Una estudiante en particular se quedó con ella. Se llamaba Mariana. Tenía 16 años. Le había contado a Sofía que estaba en una situación similar a la que Sofía había estado. Un hombre mayor que la contactaba por redes, que le decía que era especial. Sofía la ayudó. Habló con ella extensamente. La conectó con recursos. Habló con su madre. Salvó a esa niña de pasar por lo que ella había pasado. Cuando me lo contó por teléfono, lloré. Lloré porque mi hija había tomado su dolor y lo había transformado en propósito, porque estaba usando su experiencia para proteger a otras. El tiempo siguió pasando.
Sofía terminó su primer año de universidad con honores. Su segundo año empezó un programa de investigación con su mentora sobre patrones de grooming en plataformas de redes sociales. El estudio eventualmente fue publicado en una revista académica. Mi hija, a los 19 años, tenía una publicación académica. El orgullo no alcanza a describir lo que sentí. Su relación con David continuó. Seguían yendo despacio, pero era claro que se amaban, de forma sana. Él vino a pasar el verano con nosotras. Trabajó en un campamento local para niños en situaciones difíciles. Encajó perfectamente en nuestras vidas, en nuestra familia pequeña. Sofía y yo seguíamos cercanas. Hablábamos regularmente. Ella venía a casa en vacaciones. Yo la visitaba en la universidad. Habíamos sanado. No solo habíamos sobrevivido lo que Brandon nos hizo, habíamos prosperado. Nuestra relación era más fuerte que nunca, forjada en el fuego de la adversidad. Un día, ya en su tercer año, Sofía me llamó con noticias. Le habían ofrecido un internado en una organización nacional contra el abuso infantil. Estaría trabajando en desarrollo de políticas y programas de prevención. Era una oportunidad increíble. Estaba extasiada. Yo también. Verla alcanzar sus sueños era la mayor recompensa que podía pedir. Me invitó a dar una charla con ella en una conferencia sobre seguridad infantil. Querían la perspectiva de un padre, de alguien que había estado del otro lado, que había tenido que tomar decisiones difíciles, que había sido odiado por su hijo por hacer lo correcto. Acepté. Estaba nerviosa. No era oradora pública, pero lo haría por ella. Por las otras familias que podrían beneficiarse de escuchar nuestra historia. La conferencia fue en un hotel grande en la ciudad. Había cientos de personas, trabajadores sociales, psicólogos, policías, padres. Sofía habló primero. Contó su historia con la elocuencia que había desarrollado a través de los años. Habló de Brandon, de la manipulación, de su recuperación, de su propósito. Luego me presentó. Subí al escenario con las piernas temblando. Pero cuando empecé a hablar, las palabras fluyeron. Hablé sobre esa noche en el hotel cuando encontré a mi hija, sobre los meses de odio que siguieron, sobre las dudas, sobre el miedo de estar haciendo lo incorrecto, sobre la decisión de denunciar a pesar de que mi hija me odiaba por ello. Hablé sobre la importancia de confiar en tu instinto como padre, sobre no dejarse intimidar por el enojo de tus hijos cuando sabes que los estás protegiendo, sobre entender que a veces el amor se ve como crueldad a través de los ojos de un adolescente manipulado, sobre mantener firme incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Varias madres se me acercaron después, con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por compartir, contándome sus propias batallas, sintiéndose menos solas. Eso hizo que todo valiera la pena, cada lágrima, cada momento de duda, cada palabra de odio que Sofía me había lanzado en su momento más oscuro. Todo había valido la pena. Sofía me abrazó después de mi charla. Me susurró al oído. Gracias por nunca rendirte conmigo, mamá. Esas palabras lo significaban todo. Lo seguirían significando siempre. Los años continuaron pasando. Sofía se graduó de la universidad. Con honores. David estaba ahí. Yo estaba ahí. Lucía estaba ahí. Nuestra pequeña familia celebrando. Sofía fue aceptada en un programa de maestría en psicología clínica con especialización en trauma. Estaba en camino de cumplir sus sueños, de convertirse en la psicóloga que ayudaría a otros niños como ella. Brandon salió de prisión después de cumplir su sentencia. La orden de alejamiento seguía vigente. Intentó contactar a Sofía una vez más por redes sociales desde una cuenta falsa. Ella lo bloqueó inmediatamente y lo reportó a su oficial de libertad condicional. Él volvió a prisión por violar los términos de su libertad condicional. Sofía no sintió nada, me lo dijo, que ya no le causaba ni dolor ni rabia, que era simplemente alguien de su pasado que ya no tenía poder sobre ella. Eso fue la verdadera victoria,
No el juicio, no la cárcel, sino que mi hija había recuperado completamente su poder, que él ya no ocupaba espacio en su mente o en su corazón, que era libre. David le propuso matrimonio en su cumpleaños 23. Fue una propuesta simple, en el parque donde se habían conocido, rodeados de sus amigos del grupo de apoyo, gente que entendía sus heridas y celebraba su sanación. Sofía dijo que sí. Estaba radiante. Yo lloré lágrimas de pura felicidad. Planear la boda fue una experiencia hermosa. Sofía quería algo pequeño, íntimo, solo la gente que realmente importaba. Elegimos un jardín pequeño, flores silvestres por todas partes, todo sencillo pero precioso. El día de la boda, ayudé a Sofía a vestirse. Mientras le abrochaba el vestido, los dos reflexionamos sobre cuán lejos habíamos llegado. Me dijo que a veces le costaba creer que esta era su vida, que había momentos donde todavía se despertaba y esperaba sentir ese peso en el pecho, pero que ya no estaba, que era libre, que era feliz, que iba a casarse con un hombre bueno que la respetaba y la amaba de forma real, que tenía una carrera que le importaba, una madre que la había salvado, una vida llena de propósito. La ceremonia fue hermosa. Lloré durante todo, lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud. Cuando el oficiante preguntó quién entregaba a la novia, me paré. Dije, yo, su madre, quien ha sido bendecida con el honor de verla crecer, caer, levantarse y florecer. Mi voz se quebró, pero no me importó. Era la verdad. En la recepción, Sofía dio un discurso. Agradeció a todos por venir. Habló sobre el amor, sobre la familia, sobre la sanación. Luego me miró directamente y dijo, «Mamá, hay cosas que te dije hace años que no tenían perdón, palabras que te lancé con la intención de herirte. Y lo lograron. Te lastimé profundamente. Pero tú nunca te rendiste, nunca me dejaste, incluso cuando te dije que te odiaba, incluso cuando deseé que no estuvieras en mi vida. Tú te mantuviste firme, me salvaste de mí misma, de alguien que me habría destruido. Y hoy estoy aquí, feliz, sana, con un futuro brillante, porque tú tuviste el valor de hacer lo correcto, aunque yo te odiara por ello. Eres mi héroe. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». No había un ojo seco en el lugar. Corrí a abrazarla. Nos abrazamos y lloramos juntas. Era el cierre que ambas necesitábamos, el reconocimiento final de todo lo que habíamos superado juntas. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La fiesta continuó hasta la madrugada. Bailamos, reímos, celebramos no solo un matrimonio, sino una supervivencia. Una familia que había sido probada por el fuego y había emergido más fuerte, más unida. Sofía y David se mudaron juntos. Empezaron su vida como pareja casada. Continuaron sus estudios. Continuaron su trabajo ayudando a otros. Se habían encontrado el uno al otro en medio de su dolor compartido y habían construido algo hermoso juntos. Me visitaban regularmente. Teníamos cenas familiares, noches de juegos, conversaciones largas sobre sus planes. Sofía terminó su maestría. Abrió su propia práctica privada especializada en trauma adolescente y abuso. Su primer paciente fue una chica de 16 años que había sido víctima de grooming. Sofía me llamó esa noche. Me dijo que había sido difícil, que ver a esa chica le recordó a ella misma años atrás, pero que sabía que podía ayudarla porque había estado ahí, porque sabía el camino a la sanación. Con el tiempo, su práctica creció. Tenía una lista de espera, familias que específicamente la buscaban porque habían oído hablar de ella, porque querían a alguien que entendiera realmente, que no solo tuviera el título académico, sino la experiencia vivida. Sofía se había convertido exactamente en la persona que ella había necesitado años atrás. También empezó a dar capacitaciones a policías y trabajadores sociales sobre cómo reconocer y manejar casos de grooming.
sobre cómo hablar con víctimas adolescentes, sobre cómo entender que muchas veces las víctimas defenderán a sus agresores, sobre la importancia de la paciencia, de la empatía, del apoyo sin juicio. Su trabajo estaba cambiando sistemas, salvando vidas. Un día recibí una llamada. Era una periodista. Estaba escribiendo un artículo sobre sobrevivientes de grooming que ahora trabajaban en prevención. Quería entrevistar a Sofía, y a mí también. Quería contar nuestra historia. La historia de una madre que salvó a su hija y de una hija que transformó su trauma en propósito. Aceptamos. La entrevista fue larga, detallada, emotiva. Contamos todo, sin vergüenza, sin esconder las partes difíciles. La periodista lloró durante partes de la entrevista. Dijo que era la historia más poderosa que había cubierto en su carrera. El artículo salió unos meses después, en una revista nacional, con nuestras fotos, nuestras palabras, nuestra verdad. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes, de madres agradeciéndonos por darles valor, de sobrevivientes diciendo que nuestra historia les dio esperanza, de padres pidiendo consejo. Habíamos tocado algo profundo, algo necesario. Ahora, sentada aquí, años después de aquel día horrible en el hotel, puedo decir que lo logramos. Sofía y yo no solo sobrevivimos, prosperamos. Nuestra relación es más fuerte que nunca, basada en respeto mutuo, en comprensión profunda, en amor incondicional que fue probado hasta el límite y prevaleció. Sofía ahora tiene 27 años. Su práctica sigue creciendo. Ella y David están considerando tener hijos. La idea me llena de emoción. Sé que será una madre increíble, porque sabe lo que es ser salvada por el amor inflexible de una madre, porque entiende el balance entre proteger y permitir crecer. Seguimos trabajando juntas ocasionalmente, dando charlas, participando en paneles, ayudando a otras familias que están pasando por situaciones similares. Cada vez que una madre me abraza y me agradece por compartir nuestra historia, por darle esperanza de que su relación con su hija puede sanar, siento que todo tuvo sentido. Las palabras que Sofía me dijo hace años, «Te odio, mamá, ojalá te mueras», ya no duelen, porque ahora entiendo que no eran realmente de ella, eran del dolor, de la manipulación, de la confusión de una adolescente que no podía ver que estaba siendo abusada, y porque esas palabras fueron reemplazadas por otras, por «Te amo, mamá», por «Gracias por salvarme», por «Eres mi héroe». Si pudiera volver atrás y cambiar algo, no lo haría. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada palabra de odio, todo fue necesario para llegar aquí, para que Sofía se convirtiera en quien es hoy, para que yo aprendiera que el amor verdadero a veces significa ser odiado temporalmente para poder ser amado genuinamente después. A cualquier madre que esté leyendo esto, que esté pasando por algo similar, te digo, mantente firme, aunque tu hijo te odie, aunque parezca que perdiste todo, aunque dudes de cada decisión. Si tu instinto te dice que algo está mal, probablemente lo está. Protege a tus hijos incluso cuando no quieran ser protegidos, especialmente cuando no quieran ser protegidos. El amor de una madre es feroz, es inquebrantable, no necesita ser correspondido para existir. Y cuando todo pase, cuando la tormenta se calme y tu hijo finalmente pueda ver con claridad, ese amor será lo único que habrá permanecido constante. Será su ancla, su salvación, su camino de regreso a casa. Sofía está sentada frente a mí, ahora mientras escribo esto. Tomamos café en mi cocina como lo hemos hecho 1000 veces. Sonríe, es genuina, es feliz, es libre, y yo soy la madre más afortunada del mundo. Fin.